Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 hasta el versículo 13. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por estar en este lugar y venir para oír tu voz. Tú nos has dado tu revelación completa, para que tus hijos podamos ser instruidos en áreas, Señor, de nuestras vidas, como es las finanzas y el tema, Señor, que tienes hoy como mayordomos que somos delante de ti. Gracias por confiarnos, Señor, todas las bendiciones que nos das. Ahora, Señor, queremos entender de qué trata también lo que acabamos de leer. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que pueda guiarnos a toda verdad y podamos ser convencidos por tu palabra y ser así edificados y exaltarte y glorificarte con nuestras vidas en la aplicación de tu palabra. Usa, Señor, a tu siervo, dale entendimiento, que ordene sus pensamientos, sus palabras, como también des oído, Señor, al que recibe tu instrucción. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Entramos a un nuevo capítulo y quiero dar por título a esta sección: ¿cómo ser verdaderamente rico? ¿Cómo ser verdaderamente rico? O podemos tener otro título: la riqueza verdadera. Estamos en un capítulo nuevo y Lucas 16 narra dos parábolas. La primera parábola tiene que ver aquí con el mayordomo infiel o el mayordomo injusto. Y la segunda parábola, ahí vamos a ver la semana que viene, el hombre rico y Lázaro. Jesús ha ido interactuando. Jesús es un maestro que está enseñando y muchas multitudes lo está oyendo. Terminamos el capítulo 15 ahí con el hijo perdido y el tema allí tenía que ver con lo que se había perdido, pero había un problema con el hermano mayor que era en su corazón, hablando de las ganancias que él reclamaba para sí.
Y Jesús sigue aquí dirigiéndose a la multitud y va a narrar esta parábola para mostrar cuál es la perspectiva de Dios en asuntos del dinero o las riquezas, y cuál debe ser nuestra perspectiva en este tema de las riquezas. Dios tiene muy claramente la perspectiva de cómo debe administrarse, cómo debe darse el uso de las riquezas. Y nosotros pensamos de otra manera, es diametralmente opuesto. Entonces necesitamos entender, si queremos ser verdaderamente ricos, necesitamos tomar la perspectiva de Dios sobre el dinero. Sobre el dinero, aquí tienes el mayordomo infiel, versículo 1, y decía también Jesús a los discípulos. Había cierto hombre, dice rico, que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Como administradores o como mayordomos se puede derrochar bienes, y por eso necesitamos escuchar o entender cuál es la perspectiva de Dios. Y Jesús va a contar esta primera parábola, pero aquí ¿a quiénes se dirige? Los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? No solamente eran hombres que eran apartados, un grupo selecto, sino también ellos eran amadores de dinero. Ahí vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 14. Lee el versículo 14 en tu Biblia y mira lo que dice. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Entonces hay una manera, una forma de ser verdaderamente rico, y no es a la manera de los fariseos, que eran, dice, amantes de dinero. No solamente se le conocía por su hipocresía, sino también aquí, ¿qué vemos? ¿No? Que amaban el dinero, y la perspectiva de Dios no es eso. ¿Y por qué? Aquí se están burlando de quién, de Jesús. Se estaban burlando de Jesús, así que la instrucción está dirigido directamente hacia los fariseos, y la segunda parábola también está dirigido a los fariseos, porque Jesús va a empezar a hablar sobre el rico y Lázaro. Jesús pone en este capítulo entero prácticamente para que nosotros ahora nos detengamos y pensemos un momento, ¿no? Y eso sería la aplicación que tenemos que un momento pensar, asentarnos, cuál es nuestra actitud hacia el dinero. Porque no puede servir, dice el último versículo que hemos leído, a Dios y a las riquezas. No puede servir a Dios o a Mamón, que es un término arameo. Ese es el punto. Ahora, entendemos, hermanos, la perspectiva del hombre sobre el dinero es diferente, porque el Señor entiende diferente, hermanos. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 9. Dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así, dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, los caminos de Dios son altos, son diferentes, sus pensamientos son otros al del hombre. Dios tiene una perspectiva sobre el dinero, y nosotros, o el hombre tiene otra perspectiva, y el hombre tiene que alinearse, o el creyente tiene que alinearse, ¿no?, con la perspectiva de Dios. Ahora el dinero ha traído muchos problemas a ministros, a familias enteras. Por eso la instrucción del Nuevo Testamento es ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Porque dice, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos pueden estar en el ministerio, en las iglesias, y al final estar por otros propósitos, como fue el caso de Judas dentro de los 12 discípulos. Ahora, respecto al dinero, todos podemos tomar a la ligera fácilmente. O ser como el mundo en la administración, consumistas, materialistas. Eso no es verdadera riqueza, porque aquí el texto va a decir, si hay sagacidad, si hay astucia, haz tesoros en los cielos con esas riquezas. Pero nuestra perspectiva es diferente, y por eso debemos pensar aquí como Jesús quiere que aprendamos. Y este tema, hermanos, es un poco para mí muy delicado a veces por alguien que está propenso o está en el mundo.
porque es fácil afanarse y fácil caer, ¿no? Y al final es comportarse, es como andar, el mundo anda, y pensar como el mundo piensa, y construir, o edificar, o tener éxito a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos adquirido y de cómo hemos administrado. Pero espero no podemos ser propensos cada uno de nosotros de administrar como el mundo lo administra, sino debemos pensar cuidadosamente de cómo Dios quiere que administremos y sigamos, ¿no?, sus caminos. Ahora, la parábola del mayordomo infiel o administrador ha traído muchos problemas a muchos comentaristas, ¿no?, porque lo llaman la parábola más difícil de Lucas. Usted puede tomar varios comentarios y siempre va a encontrar, ¿no?, ha traído muchos problemas esto a muchos comentaristas, pero Jesús aquí, ¿por qué? ¿No? Pareciera que estuviera alabando a este mayordomo injusto. Por eso es el problema, como que lo que hizo está bien, pero este es un hombre injusto, es un hombre infiel, como que está alabando la sinvergüenza de un hombre. Ahora, los que están escuchando esta parábola tendrían una reacción, por eso necesitamos ver más cuidadosamente qué es lo que Jesús aquí quiere que sepamos o qué está alabando. Porque si este hombre que es injusto, está mal administrando, y Jesús está diciendo, sean como él, como que vamos a caer en algo que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere que entendamos? ¿Será su astucia, su sagacidad? ¿O hay que evitar eso? ¿Qué es lo que debemos aprender? Porque incluso va a decir versículo 9, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Versículo 8 incluso dice, el Señor elogió el mayordomo injusto. Usted ve eso. ¿Cómo que Jesús está? Bueno, aquí ¿cómo es el elogio para el mayordomo injusto? Porque dice, procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes, con los hijos de luz. Como que aquí se alaba o se reconoce a este hombre injusto. Pero aquí Jesús está diciendo, hermanos, o la lección que podemos aprender de aquí es que dice los hijos de la luz. ¿Y quiénes son los hijos de la luz? Hay una diferencia y ya vamos a ver en su momento. Entonces vamos a tomar, este es el resumen, hermanos. Un mayordomo fiel usará sagazmente el dinero de su maestro para proporcionar verdaderas riquezas para la eternidad. Así que este es el pensamiento. Un mayordomo fiel va a usar los recursos con sagacidad, ¿no?, de su maestro, y con eso va a adquirir riquezas para la eternidad. En otra parte dice, Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos. Jesús nos está diciendo que hay una manera, hermanos, en que puedes tomar ese dinero que se te ha dado, puedes invertirlo sabiamente en los asuntos del reino, porque se te ha confiado, y cuando lo usas para el reino va a tener un valor de eternidad. Y vamos a ver 4 puntos en esta noche, y también vamos a contrastar. Aquí hay mucho contraste que nos va a ayudar a entender. Primer contraste, fieles versus injustos. Fieles versus injustos, o ser fieles y no injustos en asuntos financieros. Es lo primero que vamos a ver. El primer contraste en el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto. Aquí está el primer contraste, fieles versus injustos. El que es fiel y el que es injusto. No seas injusto, veríamos aquí como el mayordomo de la parábola, sino sé un administrador fiel.
como aquellos que van a dar cuenta a su maestro. Y aquí vamos a ver dos conceptos, hermanos, cruciales. Quiero que primero que veamos el concepto de mayordomía. Y aquí quiero que entendamos, todo es de Dios. Todo es de Dios. Aquí lo vamos a ver de manera implícita en la enseñanza de Jesús. Todo es de Dios. La Biblia eso nos muestra. Ahora, en esta parábola del mayordomo infiel, ¿qué sucede? Había cierto hombre rico. Podemos ver aquí que la riqueza pertenece a un hombre. Pero tomando toda la Biblia y nosotros conocemos quién es Dios, entonces el concepto de mayordomía se ve aquí. Todo es de Dios, ¿no? El creyente debe ver eso primero. Y los demás solamente somos administradores o mayordomos. Versículo 8, el Señor elogió al mayordomo o al administrador, como el versículo 3. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Así que el tema aquí o el concepto es de mayordomía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha confiado muchas cosas, muchos bienes. Somos administradores, por ejemplo, de nuestros tiempos. Somos administradores de todas las habilidades que Dios nos da. Somos administradores de las posesiones. Somos administradores de las riquezas o el dinero. Ahora, la parábola narra esto, hermanos, que este mayordomo está desperdiciando las posesiones de su amo. Versículo 1. La parte dice, fue acusado ante él de derrochar sus bienes. ¿Qué habla esto del mayordomo infiel y qué habla esto de nosotros? Ahora, hay mucho debate aquí, ¿no? O sea, si lo que está haciendo es aplaudible, porque no es correcto. O sea, si una empresa te toma como administrador, todo es del dueño. Todo, incluso tú debes generar ganancias, todo para el dueño. Pero aquí vemos en esta historia, Jesús cuenta esta parábola, que está derrochando los bienes de su amo. Y ahí viene la enseñanza. Sé que esto se dirige a los fariseos, pero para nosotros, hermanos, toma en serio el tema, porque el Señor nos ha confiado y las parábolas están para mostrarnos también lecciones. Y aquí Jesús está mostrando que este mayordomo está desperdiciando, ¿no? Y lo que está haciendo es, ¿no?, que su amo pierda esos bienes. Derrochar significa desperdiciar, ¿no? Y este mayordomo está desperdiciando todo lo que se les ha confiado. Por eso viene, ¿no?, aquí contra Jesús para narrar esto a los fariseos. Quiero que también ahora podamos ver qué es, no según la cultura judía, si es lo que este hombre está haciendo es correcto, porque va a actuar con astucia, ¿no? ¿Qué haré? Mi maestro ya me descubrió y dice, y esto haré, y ahí es donde se reconoce, ¿no?, la astucia. Ahora, algunos sostienen, por ejemplo, aquí, en cuanto a las leyes judías, lo que empezó a hacer o a cobrar, estaba haciendo lo que es restituir de una manera, ¿no? Porque no le pagaban a su maestro. Versículo 3, el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Como que esto va a ir incomodando a este hombre. Y este hombre va a ser, como decir, ¿no?, va a dejar ese cargo. Otro tomaría su cargo y dice, ¿qué haré? Este mayordomo como estaría también sustrayendo o robando a su amo. No podemos saber eso con certeza, porque solamente aquí se ve que es injusto. Lo injusto puede tomar muchas palabras para uno, ¿no?, de qué manera lo había derrochado. O él se estaría enriqueciendo de eso también, cosa que no debe hacer. Pero si un poco entrando a lo que, cómo actuaría bajo la ley judía, es casi como nosotros. Es un administrador, es un mayordomo, está perdiendo mucho dinero y debe no pagar por eso.
Versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. El mayordomo va a seguir aquí, va a seguir con su, no, o sea, se pone un plan, pero tiene que ver con un beneficio personal, pero que como que al final hace un beneficio para que aquel hombre que lo ha tomado por, ¿no?, administrador. Ahora, quiero que aquí podamos entender un poco, ¿no? Creo que es el concepto de quién es un mayordomo o quién es un administrador. Recuerden, nada más son términos, pero el administrador es alguien que toma prestado, ¿no? Que se le confía para que pueda administrar los recursos, pero todo tiene que ver para los propósitos de su amo, tiene que ver todo con los propósitos de su señor. Ahora aquí el mayordomo empieza a actuar como si lo que poseyera, ¿no?, o lo que tiene fuera de él. Y ahí es donde Jesús llama este es el mayordomo infiel. Ahora el principio de la mayordomía es muy importante para nosotros. La Biblia dice que debemos ser mayordomos fieles. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Voy a dar lectura. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, ¿no? El concepto de mayordomía tiene que ir, hermanos, dentro de la vida cristiana, según, como dice aquí Pablo, que el administrador de Dios debe ser hallado fiel. Y tiene que ver en los asuntos de las finanzas también. Sé que en el contexto aquí de 1 Corintios tiene que ver, ¿no?, con Pablo, tiene que ver con los ancianos, tiene que ver con los líderes que dirigen una iglesia. Debe ser hallado fiel. Pero el principio, hermanos, en el asunto de las riquezas o el dinero es esto, porque esto va a afectar tu vida de cómo vives. Pablo dice que debes ser hallado fiel como administrador, que debes administrarlo bien. Si usted tiene un carro, ese carro no es de usted, es de Dios. Usted puede ser dueño de su casa, pero esa casa no es de usted, es de Dios. Por eso dije un momento atrás, todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso, de cómo entendamos o definamos el concepto de mayordomía va a afectar nuestra manera de vivir, porque si no, ignoramos los propósitos de Dios y vamos a usar todo lo que tenemos a la manera como el mundo usa, el dinero, la casa o los bienes o los hijos que nos confía. Sería ser hallado un administrador injusto, como dice la parábola, y sería abusar del cargo que se nos ha dado, y somos hallados infieles. Ahora, eso es lo que vemos. Tal vez no quiero llevar el tema a lo que es el asunto del dinero, pero cuando hablamos de mayordomía a veces se empieza a hablar del dinero, del diezmo, de las ofrendas, como que en unas iglesias solamente el 10% es todo lo que el Señor me ha dicho que tengo que dar y el 90% es del hombre. Ese concepto tampoco es cerrado, es cerrado. Algo que Dios aplaude en el Nuevo Testamento respecto al de dar, hermanos, ¿cuál es? El de entregarse totalmente a Él, el de darse. Entendemos esto como la ofrenda nuevo testamentaria. Así que el tema tiene que ver aquí con esto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando hablamos del tema de las finanzas, hermanos, y cuando hablamos del tema de qué lo que tengo que dar al Señor, esto es reconocible en el Nuevo Testamento. Que cada uno dice, ¿no?, según haya prosperado, aparte y guarde para el Señor.
Eso es el principio neotestamentario y no es el 10%. Ahora, la ley prescribía el 10%, pero el cristiano contemporáneo esto lo ha llevado a otro extremo, ¿no? Y ha habido muchas iglesias que se han enriquecido, muchos ministros que han tomado de eso para, ¿no?, hacerse riquezas, y la mayordomía, hermanos, tiene que ver con que Dios nos ha confiado. Yo tengo que dar al Señor lo que es del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento el dinero es para la iglesia, es para los ministros, es para las viudas, ayudar al necesitado. Pero si hablamos de diezmo, o que solamente el 10% pertenece al Señor, no, dice aquí, según haya prosperado, versículo 2, ¿no? Según haya prosperado. Incluso tienes ahí a Jesús aplaudiendo cuando una viuda da de todo lo que tenía. Pero eso no es nada a comparación de lo que Pablo pone aquí, porque acá estos hermanos, dice, han dado más allá de lo que tenían. Se han entregado a sí mismo. Ahora yo digo, si esos hermanos estuvieran en esta iglesia, harían lo mismo, se darían, se entregarían una vez más al Señor, porque son administradores fieles. Ven la necesidad de otro y están dando con regocijo, como las dádivas en Filipenses, Pablo también lo reconoce. Entonces, dar al Señor, hermanos, ¿no?, en asuntos de finanzas es también ser buenos mayordomos, y de cómo manejas, de cómo administras. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Voy a dar lectura. A los ricos de este mundo, dice, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Esta es la instrucción del apóstol para los ricos de este mundo. Y si hay ricos en una iglesia, ahí tiene un versículo. Dice que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Leemos versículos 18 y 19. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Versículo 19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces la mayordomía tiene que ver también con lo que yo doy al Señor. Y si uno prospera, dice, no, según haya prosperado, dé al Señor. Pero a los ricos no pongan su incertidumbre, su esperanza en las riquezas. Y aquí está lo que estamos leyendo. Y los fariseos son amantes del dinero. Y muchos pueden caer, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que tenemos base bíblica y debemos enfocarnos en esos propósitos como Dios nos ha dicho. El dar mucho o el dar poco no te va a hacer ni pobre ni rico. Cuando entiendes, ¿no?, lo que el Señor te ha dado, de cómo Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Porque si no, hermano, estás haciendo eso, según la parábola, eres un mayordomo infiel. Y el mayordomo, dice, debe ser hallado fiel, según como entendemos la palabra del Señor. Ahora quiero que veamos el concepto de responsabilidad. Primero hemos visto el concepto de mayordomía. Ahora quiero que veamos el concepto de responsabilidad. ¿Y cuál es? Que algún día debo rendir cuenta a Dios por mi mayordomía. Algún día. Y aquí la seriedad. Algún día el hombre o el Hijo de Dios va a dar cuenta. Ahora el concepto lo sacamos, ¿no?, porque tiene que, si se le ha confiado la administración de los bienes, es como lo que hace un contador en una empresa, ¿no?, que al final tiene que dar cuenta de la contabilidad que ha llevado. No puede sustraer ni un solo centavo. Nosotros entendemos, aquí hay la responsabilidad un día de este mayordomo que va a dar cuenta. Y nosotros como mayordomos vamos a dar cuenta un día, hermanos, de nuestra mayordomía. Y necesitamos por eso comprender qué es lo que
nos ha confiado, cuál es el negocio que, ¿no? En otras palabras, qué es lo que se nos ha dado. El mundo tiene otro concepto de mayordomía, pero nosotros hemos sido contratados, por decir, ¿no? Del Señor, y administramos todo lo que se nos da. Versículo 9 dice: yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Aquí, cuando hablamos de riquezas injustas, es para observar, detenernos. Tiene que ver con esto, como dice la palabra aramea, ¿cómo se dice? Mamón. No puedes servir a Dios y a Mamón o a las riquezas, porque así termina el versículo 13. No puedes servir a dos señores, es imposible. Y aquí tiene que ver con lo responsable que uno puede ser. Y la palabra mamón, como dije, proviene de una palabra media que significa riqueza, y tiene que ver con injusticia, hermanos. Jesús está diciendo aquí sobre el dinero, que si usas ese dinero para propósitos injustos, no tiene valor eterno. No tiene valor eterno. Versículo 9 dice, habla de moradas eternas. ¿Cómo es que podemos, lo que doy o invierto o administro tiene tener un valor eterno? Cristo dijo muy claramente en el Sermón del Monte: haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos, ahí está el concepto. Ahora Jesús quiere aquí que veamos esto, no tomar la posición del mayordomo infiel, sino que aprendemos de este mayordomo infiel, en asuntos del reino son diferentes. Porque acá habla a los hijos de la luz también, versículo 8, pues los hijos de este siglo, dice, son sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, no nos podemos poner en la condición aquí de, como dice, hijos de este siglo, o sea, hombres de este mundo, si no somos hijos de la luz. Y aquí, hermanos, es que usted puede también encontrarse con otros comentaristas. Algunos dicen, ellos aquí se refiere a Dios y a los ángeles. Pero yo creo que toda persona aquí se constituye administrador, porque recibe, hermanos, de Dios. Dice el Señor, enriquece a quien quiere, y Él pone a rey o gobernante cuando Él quiere. Igual tiene que rendir igual tiene que rendir cuentas un día de su cargo o posición. Cada uno de nosotros puede hacerse la pregunta aquí, El Señor me ha confiado muchos bienes, y cómo estoy administrando, porque la administración tiene que ver también con la gloria de Dios. Ya sea que comas o bebas o administres, lo que se te ha dado, tiene que ser para la gloria de Dios, porque el mundo ve eso. El mundo ve cómo inviertes, cómo inviertes en tus compras, cómo inviertes en tu casa, cómo te vistes. El mundo te ve todo, y eso tiene que traer gloria a Dios. ¿Sí? Así que administrar los recursos que Dios nos ha dado también tiene que ver que un día voy a dar cuenta de eso. Voy a dar cuenta. Por eso lo de cómo invierto tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con el evangelio que se puede llevar. Porque si usted está dando su dinero a esta iglesia, porque Dios lo ha ordenado que sea, sino que si usted deja su dinero aquí es para que se administre, para los asuntos de la iglesia, para propagar el evangelio. Nosotros quisiéramos muchas cosas hacer y sin recursos no podemos hacer nada. Queremos un local, quisiéramos una radio, quisiéramos sostener misioneros, sostener ancianos o pastores, no lo tenemos. Eso tiene que ver con asuntos del reino, pero cada uno es responsable. Porque si uno está reteniendo lo que es del Señor, es un mayordomo infiel. Y la Biblia dice, no retengas lo que le pertenece al Señor, al César, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Porque un Padre generoso y bondadoso, hermanos, nos ha dado lo suficiente.
¿no? Lo suficiente para que disfrutemos. Ahora, en lo personal usted tiene que ver primero, tengo que ser hallado fiel. Ese concepto tiene que estar en tu mente, hermanos. Muy aparte de que vas a rendir cuenta a Dios. Queremos, hermanos, que mucha gente venga al conocimiento del Evangelio. Pero para que eso suceda necesitamos invertir en el reino de Dios. Segundo, ahora quiero que veamos lo temporal versus eterno. Lo temporal versus eterno. Como dije, hay contrastes aquí. Y tiene que ver esto con acumular tesoros en el cielo. Acumular tesoros en el cielo. Aquí es el segundo contraste que tenemos, que apunta a lo que estoy diciendo. Jesús contrasta aquí. El que es fiel en lo muy poco es también, dice, fiel en lo mucho. Pero también pone aquí al hombre injusto o al mamón injusto con las riquezas verdaderas. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Aquí hay el contraste. Versículo 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, dice, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Versículo 12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí están estas palabras. Habla de las riquezas injustas, versículo 11. Versículo 12 habla de que y si no habéis sido fieles en el uso del ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y tiene que ver aquí con los recursos, que es temporales. Y de esto tiene que ver lo que es dinero. Mucho, dice, las riquezas verdaderas. Queremos que el Señor nos dé más. Administremos bien. Eso es algo muy claro aquí, porque el Señor no puede confiarnos más. Versículo 11, ¿no? Muy claramente. ¿Quién os confiará las riquezas verdaderas? Quiero que podamos leer lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 20. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 20. ¿Sí? Leo desde el 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Versículo 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Así que aquí vemos de las palabras de Cristo. Jesús está diciendo al mayordomo fiel, ¿no?, que se le puede confiar más riquezas verdaderas, en contraste con el mayordomo infiel, que solamente lo que tenía fue para él temporal. Fue temporal. Y si el Señor, hermanos, no nos confía, va a ser algo para que podamos acumular tesoros en el cielo. Puede ver ese contraste ahí. Se dice de Spurgeon, ¿no?, que era un hombre que, muy aparte de ser un excelente expositor, él de lo que ganaba de su ingreso, él lo daba para que otros ministros puedan ser sostenidos. Él no estaba de acuerdo que muchos pastores ganaran lo mínimo, y él daba de su sueldo, ¿no?, para poder sostener a otros. Incluso un día se le acercaron, vinieron unos hermanos y le dijeron, no, hermano Spurgeon, necesitamos un pastor. Y simplemente Spurgeon respondió, ¿no?, pero tienen para sostenerle a su pastor. Y dijeron no. Entonces dijo, no pueden tener un pastor. Y lo puso muy claramente, ¿no? Entonces, que inviten a ángeles del cielo para que vayan a su iglesia, pero no pueden sostener un pastor. Pueden tener ángeles, pero no un pastor. Porque él veía algo muy claro, hermanos, ¿no? El concepto de administración, él decidaba, y se habla de muchos hombres que hacen hoy día lo mismo, ¿no?, que dan al Señor, que se entregan. Así que si el Señor nos ha confiado, hermanos, nosotros por la administración podemos acumular tesoros en el cielo. Ese es el mensaje aquí. Ahora nosotros tenemos que pensar, el dinero trae problemas, sí trae.
Cuando se hace mala administración, si trae problemas a la gente, trae problemas al pueblo de Dios. Así que tenemos que ver todo desde la perspectiva de Dios, cómo debe administrarse, porque si nosotros vemos desde la perspectiva del hombre, vamos a pensar como el hombre o el mundo piensa. Y ahí vamos a ser hallados infieles. Como dice esta parábola, el dinero no es de nosotros, primeramente hemos visto. No, somos responsables de la administración y un día vamos a dar cuenta, hermanos. Pero aquel que ha sido hallado fiel va a tener recompensas eternas. Allí el valor, porque el Señor se nos confía no solamente el dinero, que ese dinero puede servir para la difusión del Evangelio, y cuando eso suceda va a haber almas, hermanos, en el camino que se van a salvar. Personas que te van a agradecer por lo que has invertido. Eso tiene valor eterno. Así que, hermanos, podemos considerar no solamente para nosotros lo que recibimos, sino invertirlo para el Señor. Quiero que ahora veamos, hermanos, el tercer punto. Dios versus las riquezas, o Dios versus Mamón. Y aquí quiero decir, elige a tu Señor o tu Maestro. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, Dios o las riquezas. Y tienes que elegir a quién vas a servir, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, o a las riquezas. El versículo 13 aquí Jesús establece el tercer contraste. Es servir a Dios o es servir al dinero, pero no a ambos. No a ambos. Y hay que tomar aquí una elección de quién va a ser tu Señor, o de quién va a ser tu Maestro, o a quién vas a servir. Aquí el mayordomo injusto estaba viviendo por dinero. Sí, y los discípulos también aquí de Jesús estaban sirviendo a Dios. Según tenemos aquí el versículo 1, se dirige y decía también Jesús a los discípulos. No hay otra opción, se da cuenta. Es un tema muy directo para todos nosotros, porque si todos trabajamos, tenemos algo que administrar. Puede ser mucho, puede ser poco, o te puede poseer lo que tienes también. Eso es lo que hace también el dinero, te posee. Y cuando te posee, vas a estar tras las riquezas o tras Mamón. Ahora, a la mayoría de nosotros nos gustaría pensar como que esto no es bueno, como que si hay un término medio, ¿no? O sea, si puedo estar, servir a Dios y puedo servir, ¿no?, a las riquezas. O que las riquezas me posean, pero es imposible, hermanos. El texto hoy el Señor dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. De ahí, ¿no?, la sensibilidad del tema en este asunto de lo que es el dinero. Como que Jesús pone una línea, ¿no? Y esa línea tiene que ver a quién sirves o a quién te inclinas. El mundo te puede decir por aquí, pero Cristo te dice por aquí. Cristo traza la línea, porque el mundo tiene otra perspectiva, como dije al comienzo. En cambio, el cristiano trata de agradar al Señor, y cuanto más en la administración. Se cuenta una historia cuando fueron a visitar a Juan Calvino. Había un hombre, un cardenal que se llama Sadolet, era un oficial católico romano. Él quería ver cómo el reformador protestante vivía, y cuando fue a visitarle simplemente vio a un hombre muy sencillo con sus túnicas, y dijo, así vive este hombre que está dando mucho ruido, mucha bulla al mundo. Dice, quedó estupefacto, porque en ese tiempo los arzobispos, los cardenales vivían como reyes en buenos lugares, bien vestidos. Pero el famoso hombre, ¿no? O sea, Juan Calvino en su era vivía de esa manera, de manera simple.
Y cuando Calvino murió, tengo acá el nombre, el Papa Pío IV dijo de él: la fuerza de este hereje provino del hecho de que el dinero no era nada para él. Un asombroso testimonio de un hombre que conocemos por historia. Ahora, eso no es un testimonio negativo, ¿no? Porque yo creo que era un hombre que solamente se dedicaba al estudio y a la predicación del Evangelio, y vivía de una manera simple. Como dice, el dinero nunca le poseyó. Por el contrario, él siempre estaba dando. Por último punto, quiero que veamos aquí, tiene que ver con la astucia, hermanos, que se ve de este mayordomo infiel, de cómo usa las oportunidades, ¿no? Porque va a actuar con sagacidad. Versículo 4, versículo 3 lo empiezo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Y ahí viene su astucia. Y aquí el punto, hermanos: hay que usar las oportunidades para evitar, ¿no?, cualquier castigo en el futuro. Aquí hay un contraste entre el mayordomo injusto que hizo bien y los hijos de luz que tienden a hacer el mal. Jesús está diciendo a los que no son creyentes a veces, ¿no?, como dice aquí, que los hijos de este siglo son más sagaces. O sea, a veces el mayordomo injusto puede ser tan hábil, ser diestro en cómo usar ese dinero. Pero cuánto más los hijos de luz debemos superar esa sagacidad, pero para obtener, ¿no?, cosas eternas y no temporales. Porque aquí el mayordomo infiel solamente logra o llega a tener para este mundo, porque las riquezas van y vienen. Y Jesús dice aquí: los hijos de luz debemos aprenderlo. Sí, creo que a veces hay lecciones que el mundo te puede enseñar, y aquí está Jesús enseñándonos cómo este mayordomo injusto actúa con astucia. Aprovechó la oportunidad, porque inmediatamente, y llamando, versículo 5, a cada uno de los deudores del Señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi Señor? Aprovechó la oportunidad. Y cada uno debe verlo esto, hermanos, pero es un enfoque del reino eterno. Aprovechar cuando hay una oportunidad de dar, hágalo. Porque el mundano sí sabe para eso, ¿no? Si hay una oportunidad de compra o de inversión, lo hace tan hábil, tan rápidamente. Pero cuánto más los hijos de luz debiéramos ser para las cosas del reino. Y ahí Jesús puede reconocer el valor, ¿no?, de la administración de un mayordomo fiel. Este mayordomo infiel aprovechó la oportunidad para actuar inmediatamente, porque iba a ser despedido. Entró en acción inmediatamente. Ahora, la aplicación para nosotros es que si se nos abre una puerta para el Evangelio, hermanos, hay que actuar. Hay que dar, hermanos. Y eso es una aplicación para nosotros. Porque al final lo estás invirtiendo para el reino. Es así, hermanos. Si tienes la oportunidad para regalar una Biblia, regálalo. ¿Verdad? Porque quién sabe si esa persona por oír o por leer la palabra de Dios sea salvo. Y allí está el valor eterno. Ahí está el valor eterno. El Señor nos confía, como dije muchas veces, muchos bienes, y deben ser puestos en acción. En segundo lugar, aquí el mayordomo injusto también fue astuto. Así, inmediatamente actuó antes de ser despedido, hablando del tiempo. No se desesperó, porque dice: ¿qué haré? ¿Qué haré? Inmediatamente dice: esto haré antes de que me despidan. Estaba viendo ya su futuro. Estaba viendo, porque dijo, me va a dar vergüenza mendigar, versículo 3 de la parte final. Estaba viendo ya su futuro. Nosotros debemos ver esto, hermanos, ¿no? Que al final, aquel día, no caigamos en vergüenza. No seamos avergonzados por el Señor,
habiendo tenido la oportunidad de hacer y no hacerlo, hermanos, sería aquel día caer en vergüenza delante del Señor, porque dice, todos vamos a compadecer delante del Señor para rendir cuentas en el tribunal de Cristo. La aplicación para nosotros en este punto sería, hermanos, que un día Cristo va a volver. Aquí el mayordomo va a estar pidiendo cuentas. Y Cristo va a volver un día, hermanos. Daremos cuenta. No usemos el dinero que Dios nos da, hermanos, para hacer tesoros aquí en la tierra, sino hacemos tesoros en el cielo. Gana con ese dinero amigos para llevar al cielo a través del Evangelio. Y aquel día verás el fruto de tu inversión. Cuando esas personas te agradezcan porque te entregaste o diste más allá. Nosotros no sabemos cómo el Evangelio llegó a nosotros, pero alguien tuvo que invertir. No solamente oración, tiempo, sino recursos. Que el Señor, hermano, nos pueda hacer entender. Quiero que en esta parte de conclusión ya leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios. Como conclusión quiero leer este pasaje. Capítulo 2, versículo 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, aún no sabemos qué es lo que vamos a recibir. Pablo dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que administran las cosas que ha recibido. Tal vez tú quieres que aquí en el mundo te reconozcan, pero ve, hermanos, el valor que Dios da, las cosas que se te va a dar. Cada uno aquel día quiere ser, hermanos, reconocido por el Señor, ¿no? Buen siervo fiel. En lo muy poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Contemplamos todas las cosas. Como dice aquí Pablo, aún ni han entrado al corazón del hombre. Pero el Señor aquel día, hermanos, va a dar a cada uno según su promesa de recompensar. Y la pregunta es aquí, si crees a Dios esto lo que dice. Porque si crees lo que Dios te dice, hermanos, Dios ha preparado muchas cosas. Y a veces esto significa, hermanos, hoy día renunciar al éxito, renunciar a esas riquezas para obtener estas riquezas eternas. Esa es la perspectiva de Dios. Que el dinero no te posea, que el nombre o la fama no te posea, sino que tú más bien te entregues al Señor. Que el Señor nos ayude a cómo invertir, hermanos, nuestros recursos. Y es una manera, una forma de vivir ricamente en este mundo. Porque la riqueza no se mide por el dinero que puedes tener, sino de cómo administras ese dinero. Y ahí eres verdaderamente rico. Ahí la riqueza. Tal vez no con esto quiero decir, ¿no?, que des tu dinero y por eso el cielo te está garantizado. Eso es falso. La salvación no es por dar muchos bienes o entregar. Eso no sirve, hermanos. Primeramente hay que nacer de nuevo. Y la entrada es por fe en Jesucristo, arrepintiendo de nuestros pecados. Y el Señor en su gracia, hermanos, nos da el don de la vida. Así entramos al cielo. No es por las riquezas. Se habla mucho de los famosos, ¿no?, que dan todos sus bienes, pero eso no les da un espacio en el cielo. Así que eso sería obras, hermanos. Cuando eso uno hace, no entiende el Evangelio. Es imposible entrar al cielo. Solo se puede entrar al cielo, hermanos, cuando reconoces que eres un pecador y confías en Jesucristo. Que el Señor te ayude, hermanos, en la administración. Pero ten presente, no puedes servir a dos señores.
Uno te va a poseer, pero no puedes. La pregunta de aplicación es si estás viviendo como un administrador fiel y estás usando con sagacidad como hijo de luz los recursos que Dios se te ha acumulado, los recursos que Dios se te ha confiado. Si la respuesta es sí, hermano, sigue adelante. Pero si el dinero o el éxito, la fama te está poseyendo, es hora de que, hermanos, te des cuenta y confíes en el Señor. Como dice acá Pablo, ¿no? Son cosas las que Dios ha preparado para los que le aman. Esperamos que podamos aprender esta lección de este mayordomo infiel. Jesús te lo pone como una parábola. Sirvas al Señor y obtengas los beneficios o dividendos aquel día de parte de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado desde la eternidad hasta el presente. Señor, muchas veces somos hallados infieles, somos hallados, Señor, responsables, culpables de muchas cosas, Señor, que no hemos hecho correctamente. Pero hoy, Señor, no solamente estamos aquí porque, Señor, es tu día, sino porque queremos corregir. Tu palabra hace eso. Toda palabra es útil para instruir, para corregir. Y si uno de nosotros, Señor, está en el mundo o está tras las riquezas, tu palabra, Señor, puede traer convencimiento a través de tu Espíritu de que, Señor, todo eso es perecedero, todo eso no tiene valor ante tus ojos, sino, Señor, cuando te obedecemos, Señor, te pido por tu iglesia, por los presentes, que les des sabiduría, Señor, que les des, Padre, más de lo que tienen, para que puedan ser hallados administradores fieles aquel día. Tú así conocerás nuestro corazón, si nos vamos, Señor, tras las riquezas o estamos detrás de ti sirviéndote. Y que, Señor, seamos siempre también participantes, como dadores alegres, Señor, por la causa, Señor, de tu evangelio. Permite, Señor, que tus hijos puedan participar. Tú les abres las puertas y que ellos, Señor, puedan usar sus riquezas para que tu evangelio siga propagándose en el mundo. Te agradecemos, esto te pedimos en nombre de Jesús agradecidamente. Amén.